Existen un sinfín de anécdotas que nos describen cómo era la personalidad, la verdadera personalidad detrás de cámaras de María de los Ángeles Félix Guereña. La siguiente anécdota es una de mis favoritas y, en mi opinión, fue quizás la única vez en que el pasado le dio una cachetada de guante blanco al presente. Es decir, hablamos de una diva de la época de oro del cine mexicano, poniendo en su lugar a una artista quien, en sus inicios, embriagada por la fama y la popularidad, quiso hacer sentir menos a María Félix, haciéndola pasar como una celebridad ya pasada de moda u olvidada. Es por ello que la identidad de esta actriz, quien fue puesta en su lugar, no se menciona en todas las fuentes que consulté. Solamente en alguna ocasión, en una fuente se afirmaba que dicha actriz fue Thalía, pero personalmente investigué y no podría afirmar que haya sido ella, ya que no encontré evidencia sólida, aunque sí similitudes. Me gustaría que al final del video me escribas en los comentarios si crees que es posible que haya sido Thalía o alguien más. Así que vamos a conocer esta historia. Nos ubicamos en la maravillosa década de los años 90. Ocurría una gran fiesta a la cual las más grandes celebridades del país se hicieron presentes. Artistas del ayer y del hoy, así como las promesas que serían grandes estrellas en el futuro, donde aquí entraría la actriz en cuestión. María Félix se hizo presente en la fiesta y fue recibida y tratada como lo que era, la máxima diva y leyenda del cine mexicano. Una vez que la fiesta llevaba ya algunas horas, la actriz en cuestión, quien se encontraba pasando por una buena racha en su joven carrera, miró a María Félix, por lo que decidió acercarse a ella, pero con otras intenciones. María miró a esta joven acercarse a ella, quien se acercaba con su mano levantada para saludar a María. Se apretaron las manos y la joven se presentó dando su nombre, a lo que María, manteniendo su imagen, le responde: «Me parece perfecto». La joven actriz notó que María Félix la conocía, pero no mostró sorpresa o alguna emoción por ella, a lo que la actriz se propone a sorprenderla, pero María optó por continuar su conversación con las personas que tenía alrededor. Es decir, demostró que no se sentía impresionada por aquella joven, a lo cual la actriz llama su atención. La joven actriz cometió entonces un error de principiante, pues se sentó al lado de María Félix, cual si fueran grandes amigas, tratando de hablar con ella, lo cual María no tomó a bien. Entonces, la joven se dirige a María y, tratando de asegurarse de que ella sepa quién es, le afirma que también es actriz y que ha protagonizado varias telenovelas que han sido un gran éxito tanto en México como en Latinoamérica. María, manteniendo su imagen y presencia, la mira a los ojos con una sonrisa y le dice: «Me parece perfecto», y continúa hablando con sus acompañantes. La actriz comienza a tomárselo personal, por lo que ahora le afirma que, por si fuera poco, también es una gran cantante y sus canciones están siendo un éxito en la radio, así como ha vendido millones de copias. Por otro lado, le dice que es esposa de una importante celebridad en el mundo del espectáculo. María la mira a los ojos y nuevamente le responde: «Me parece perfecto», mientras con esa tremenda elegancia sostiene una copa y procede a beber de su champán para continuar hablando con sus compañeros. La actriz nota que no logra sorprender a la diva del cine mexicano. María Félix no era tonta. Ella desde el inicio notó que esa joven artista se acercó con la intención de hacerla sentir menos, en especial cuando aquella joven procedió a presumirle un lujoso collar de diamantes que usaba, asegurándole que su marido acostumbraba a comprarle joyas y diamantes carísimos, así como la llevaba de viaje a varias partes del mundo, y por si fuera poco, le afirmó que ella había sido reconocida en Indonesia como la emperatriz de la belleza.
María Félix ya estaba harta de aquella joven que quería hacerle saber que su tiempo había pasado y que ahora ella, quien era más joven y bella, tomaría su lugar. María ya no le dijo nada esta vez, optando por ignorarla. La joven recurrió a un último intento por humillar a la diva, así que, sin ningún tacto, le hizo una pregunta de una forma muy directa y sin anestesia, cuestionándole que, ahora que María sabía quién era ella y lo que había logrado, le pregunta: ¿y usted qué ha hecho? Imagínate preguntarle esto a una leyenda viviente. ¿Y tú quién eres? Finalmente sucede lo increíble y María se sienta de frente a esta joven y decide hablar con ella. Mira, yo también soy importante, soy la doña y me he esforzado por educarme, me he cultivado. Por ejemplo, yo antes decía tenedor, pero ahora digo cubierto. Antes yo decía pasto, pero ahora digo césped. Pero en especial, yo antes solía decir me vale madre, pero ahora prefiero decir me parece perfecto. La actriz del presente, que se quiso poner al tú por tú con la actriz del pasado, por fin entendió el error que había cometido y recibió una gran lección de humildad por parte de una grande. Como dije, en ninguna de las fuentes que consulté se menciona el nombre de la joven artista quien intentó ponerse a la altura de María Félix. Si fuera Thalía, yo no encontré alguna fuente que mencionara la anécdota donde ella habría estado en Indonesia y hubiera sido reconocida por su belleza, pero todo lo demás pareciera sí encajar con su biografía. No podemos asegurar que se trate de ella, así que escribe en los comentarios qué opinas. ¿Crees que fue Thalía quien recibió esta lección de humildad o fue otra persona? En caso de que pienses que Thalía fue la protagonista de este bochornoso suceso, investigando un poco encontré en YouTube algunas evidencias, por ejemplo, de una ocasión en que, curiosamente en 1993, la misma década de la anécdota con María Félix, Thalía fue rechazada por Luis Miguel frente a miles de personas, cuando durante el intermedio de un concierto del cantante, se acercó Thalía, quien se mostró sumamente cariñosa con él, pero al final fue bajada del escenario con educación por parte del cantante. Una situación muy similar con María Félix, donde una joven Thalía se intenta poner a la altura de otra celebridad, pero termina siendo bateada. Como aclaración, soy fan de ella y me encanta su música. Personalmente no podría decir si fue ella o no la artista que María Félix puso en su lugar, pero déjame saber qué opinas en los comentarios. Quizás has leído esta historia en otro lugar y te la han contado con otro nombre, o sepas algo que nosotros ignoremos. Será un gusto leerlos a todos. Suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.